Shalom, amado amigo, un saludo. Yo espero se encuentre bien. En el video anterior hablamos de no traer cosas abominables a vuestra casa. Eso hablamos en el video anterior. O sea, hay mucha gente que tienen idolatría en su casa y traen cosas, miren, abominables a su casa, como traer eh, personas que practican magia blanca, magia negra, decíamos, idolatría, hechiceros, brujos, mire, personas malditas que usted traiga a su casa, personas así, eso, mire, le va a traer maldiciones a su vida. Por eso es que el mandamiento es, no traerás cosas abominables a tu casa. ¿No? Imágenes, decíamos, de las vírgenes, imágenes de Jesús, del niño de Atocha, mire, altares a dioses paganos, etcétera. Todo eso, de eso hablamos en el video anterior. Todo eso, mire, trae maldiciones a la familia, maldiciones a la persona. Y mire, y eso, obvio, desagrada al Creador. Y por eso que en ese video hablábamos de eso, que es bien lamentable. Son prácticas paganas que las gentes las practican, obvio, gente sin temor al Creador. Pero en este video queremos hablar de un tema bien diferente a todos los temas que hemos hablado. Note usted, tenemos más de 500 videos en este canal, pero en este video nunca hemos hablado de este tema que vamos a hablar en esta hora. ¿Cuál tema es ese? Bueno, vamos a hablar del tema de ¿quiénes son los Erev Hav? ¿Quiénes son los Erev Hav? O sea, los personas, en otra palabra, gentiles o extranjeros que salieron con el pueblo de Israel de Egipto. Porque ¿no cree usted que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no cree usted que salieron solo el pueblo judío? No, salieron los Erev Hav. Ese término de Erev Hav, dame un segundito, aquí lo tengo yo escrito. Erev Hav son personas o gentiles o, bueno, en ese tiempo eran egipcios que salieron de Egipto junto con el pueblo de Israel y Moisés los aceptó. Vea qué error que cometió Moisés. Y ahorita lo vamos a ver, ese error garrafal que a Moisés le costó que el Creador le reclamara. Cuidado, mire, el Eterno le reclamó cuando Moisés estaba en el monte Sinaí en los 40 días y el Eterno se dio cuenta que el pueblo estaba haciendo idolatría. Mire, entonces el Eterno le dice a Moisés en Éxodo 32 verso 7, el pueblo que sacaste se ha corrompido, desciende, porque el pueblo que sacaste, le dice, se ha corrompido, están haciendo idolatría. O sea, note usted que el pueblo que sacaste, o sea, el Eterno le reclama a Moisés, el pueblo que sacaste, no está hablando de Israel, está hablando de los Eres Hav, está hablando de los extranjeros o residentes o gentiles o personas que no eran judíos que se infiltraron con el pueblo, pero Moisés lo aceptó, Moisés los aceptó. Y estamos hablando de miles y miles de personas. ¿No cree usted que es un grupo pequeño? Que más adelante este grupo fueron los que provocaron, mire, la adoración al becerro de oro. Estos grupos fueron los que hicieron que el pueblo de Israel pecara, mire, haciendo idolatría, mire, formando un becerro de oro. Pero este grupo, los Erez Hav, son los que provocaron este pecado. Mire qué terrible, mire. Y hasta el día de hoy, amado amigo, yo adelanto esto en este video, hasta el día de hoy, estos grupos, los Erez Hav, están en Israel también. Mire el problema en Israel hoy en día.
Mira el problema en Israel, que hay una desunión terrible en Israel. Un grupo, mira, en contra del primer ministro Israel, Benjamin Netanyahu, en contra del primer ministro, es un grupo que están en contra del Estado de Israel. Mire qué terrible. Esos son los Erez Ha. Los Erez Ha son extranjeros, son residentes, son gentiles. Mire, son topos. Yo no sé si usted entiende eso. Son topos, son infiltrados dentro del pueblo de Israel. Mire que están en contra del Estado de Israel y en contra de la democracia del Estado de Israel y en contra del Estado judío. Y ya hemos dicho acá que toda la mayoría del pueblo judío somos sionistas porque creemos que Israel tiene el derecho de defenderse y de tener un Estado. Pero estos grupos que estamos hablando, los Erez Ha, son grupos que mire, no son sionistas, son antisionistas. Están en contra del Estado de Israel. Mírenlo todavía hoy. Hasta el día de hoy, amado amigo, estos grupos aparecieron en Egipto. Fueron los que adoraron el becerro de oro y también, mire, inclinaron también, manipularon al pueblo de Israel para adorar el becerro de oro. Cuidado, mire las mezclas. Mire estos grupos hasta el día de hoy, cómo están metidos ahora, aún el día de hoy, en el Estado de Israel. Es terrible, mire. Ahora, le voy a leer las notas que yo tengo acá. ¿Quiénes son los Ezra en la Torá? En Éxodo 12:38 también, los Ezra, perdón, también es una mezcla de gentiles numerosa, subió con ellos, o prosélitos. Prosélitos son personas que no son judíos, que se han convertido al judaísmo, que la mayoría de ellos también se han circuncidado. Todo este grupo que salió con Israel de Egipto, cuando el éxodo, esos eran, muchos de ellos eran prosélitos, gentiles, extranjeros, residentes, póngale usted, del Estado de Israel también residentes extranjeros, pero Eres Jav. Toda persona que está en contra del Estado de Israel es un Eres Jav. Es un topo, es un infiltrado en el Estado de Israel, es un antisionista, pero una persona que están en contra del Estado de Israel, son personas que están en contra del Dios de Israel. Qué terrible, mire. Obvio, esta gente no soportan la Kabbalah, la luz de la Torá, no la soportan. Seguimos leyendo. Segundo inciso que yo he escrito, los Ezra, multitud mezclada o variada, se refiere a los egipcios y otros extranjeros que se unieron a los hijos de Israel durante el Éxodo. Éxodo, aparte de que es salida, también significa el Éxodo. Sí, Éxodo es una salida cuando el pueblo sale de Egipto, es el éxodo, el desierto, salen al desierto o en el desierto, fueron aceptados como parte del pueblo de Israel. Número 3, la tradición judía indica que Moisés aceptó a esta gente variada como parte del pueblo de Israel. Error. Y el Eterno le reclama a Moisés, ya se lo dije, Éxodo 32 del Éxodo 32:7. El Creador le dice a Moisés, anda, desciende, porque se ha corrompido el pueblo que tú sacaste. O sea, el Creador le reclama a Moisés, y cuando le dice el pueblo, se refiere a gentiles. Esa palabra pueblo significa gentiles, ese pueblo que tú sacaste. O sea que el Creador le reclama a Moisés de ese pueblo, el pueblo que tú sacaste, le dice, porque la orden de Moisés era sacar a Israel de Egipto, no a egipcios o gentiles. Es que interesante esto, mano amigo. Vea la influencia de esta gente. Se dice que los Ezra influyeron en eventos como la construcción del becerro de oro y otras ocasiones en las que el pueblo cuestionó a Moisés
y a sus leyes, obvio, no eran judíos. Cuestionaban a Moisés por las leyes de la Torá, los mandamientos de Hashem. Cuestionaba y estaba ahí, mire, y cuestionando a Moisés. Imagino que Moisés se había arrepentido de haber aceptado a esta gente de que salieran de Egipto. Toda esta gente, según nos indica la Torá, eran personas que practicaban las brujerías, practicaban magias, como Moisés, antes de salir de sacar a Israel de Egipto, él se enfrentó a estos brujos. Cuando él se enfrentó al faraón, ¿se acuerda usted cuando la vara de Moisés, cuando el creador le dice, tira, lanza la vara en el suelo y se va a convertir en culebra? Los brujos hicieron lo mismo. Entonces, esos son los Ereshkigal. Estos grupos querían investigar los poderes de Moisés, por eso que ellos decidieron salir de Egipto con el pueblo de Israel y Moisés los aceptó, pero la ideología, ellos traían la idolatría en su corazón. Por eso que hemos dicho en este canal que si usted se quiere acercar al Eterno, usted tiene que abandonar la idolatría. Usted tiene que escupir, vomitar, mire, rechazar la idolatría de su corazón. Porque de lo contrario, usted va a seguir siendo cristiano. Usted va a seguir siendo un idólatra, un perdido, mire, terrible, mire. Y ellos cuestionaban a Moisés y sus leyes, o sea, los mandamientos de la Torá. Siguiente inciso, interpretación. Algunas interpretan los Eshab como muchos extranjeros o residentes extranjeros. Los Eshab es una mezcla de extranjeros o residentes aún en el Estado de Israel. Terrible, mire. Los Eshab significa tarde. Ja significa grande. La tarde grande. Eso significa la tarde grande. Los Eas Ja. Porque los idólatras, amado amigo, en la antigüedad, cuando ellos le sacrificaban sus ídolos a sus dioses, siempre lo hacían en las primeras horas de la tarde. O sea, pasando el mediodía, cuando el sol está fuerte. Esa es la hora, hay energías negativas en esa hora. Los Eres Rab grande, la tarde grande. La primera hora de la tarde era muy negativa, ya que los idólatras hacían sus ritos en esa primera hora de la tarde, porque la primera la hora de la tarde hay más sol. Disculpe que yo apunto porque si no se me olvida, señores. Por eso es que apuntamos. Seguimos. Esa hora tiene energía muy negativa. Y según la Torá, cuando el sol va bajando más tarde, hay más luces, hay más fuerzas positivas en la humanidad, en el ser humano. Llega la nochecita, hay más fuerzas positivas. Pero al mediodía, cuando el sol está pegando su fuerza, hay muchas fuerzas negativas y es cuando estas personas idólatras le sacrificaban sacrificios a sus falsos dioses. Cuidado, mire. Y de hecho, cuando el sol está pegando muy fuerte, especialmente en Centroamérica, usted sabe que no dan ni ganas de salir a la tienda o al río o a la piscina o donde sea. A esa hora del mediodía no dan ganas de salir porque el sol está muy fuerte y hay muchas fuerzas negativas en esa hora. Bueno, los idólatras en la antigüedad aprovechaban ese horario, esa hora, para hacer sus sacrificios. Mire, se latigaban, sacaban sangre y les ofrecían sacrificios a sus dioses paganos. Por eso es que esa hora se llama Ha. O sea, la tarde, la grande tarde o la tarde grande. La primera hora de la tarde hay más sol. Esa hora tiene energía muy negativa. Conforme el sol va bajando, según la Torá, hay menos negatividad, hay más positividad. Llega la nochecita, hay más, pues todo es positivo. Todos los idólatras hacían sus ritos en la primera hora de la tarde. Captaban toda la energía negativa, creían en dioses falsos, paganos y dioses astrales. Estos grupos se, estos grupos se encontraron con Moisés, lo que ya dijimos.
convirtiendo la vara en serpientes, y los brujos hicieron lo mismo, o los Ehazab. Ellos también lanzaron sus serpientes, sus varas en el suelo, y también se convirtieron en serpientes. Y cuando Israel sale de Egipto, los Ehazab salen también, Éxodo 12:38, lo que ya leímos. Se mezclaron con los Bene Israel, se mezclaron con los hijos de Israel. Los hijos de Israel, amado amigo, eran 600,000 hombres, sin contar los niños, o sea, menos de 1 millón. Pero cuando ya salieron de Egipto, ya eran más de 2 millones de personas. Y se triplicó el número. ¿Por qué? Porque salieron egipcios con ellos, salieron extranjeros con el pueblo de Israel, salieron personas que no eran judíos, y estos grupos fueron, mire, más adelante le dieron problemas a Israel, adorando y provocando la adoración del becerro de oro. Y después, cuando Moisés bajó del monte, todos estos grupos, mire, el Eterno los enterrados los hizo el Creador. Cuidado, mire, el Eterno los hizo enterrados, amado amigo. La tierra se abrió y se los tragó a todos. Terrible, mire, mire cómo acaban esta gente. 600,000, y con los Eres ya se multiplicó a más de 2 millones de personas que salieron de Egipto con los Eres, y hasta se circuncidaron. Porque usted sabe que una persona que es un topo, una persona que es un infiltrado en el pueblo de Israel, se circuncidan, aún se convierten al judaísmo, pero el corazón lo tienen podrido. Esos son los Ejes Hab. Esos son los que están dando problemas, mire, en Israel hoy en día. Y ahí están esos grupos. Usted vea las noticias, todo, hay muchos grupos haciendo revueltas en contra del Estado de Israel, en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu. ¿Se da cuenta? Son ellos, los Ereshkigal. Terrible, mire, cuidado. Entonces, pero cuando el Eterno venga y escoja entre el oro y la basura, allí estos van a salir, aunque tengan pasaporte israelí, aunque tengan pasaporte judío, el Creador los va a desechar, señores. Cuidado, mire. No, es que el Eterno tiene todo controlado, señores. Aunque esta gente se infiltre como topos infiltrados en el Estado de Israel, que se finjan que son y no son, el Eterno los va a descubrir, como siempre lo hace Él. Bueno, lo hizo cuando el becerro de oro, enterrado lo hizo el Eterno, se abrió la tierra y se los tragó. Terrible, mire. Seguimos con el próximo. Los Erez Rab querían saber el secreto de Moisés. Ellos querían descubrir el secreto de Moisés y dónde estaba su fuerza o su poder. Brujos, eran brujos. Hasta hoy en Israel o en el pueblo de Israel no se sabe quién es el Eshab o los topos. Al final de los tiempos, el Eterno los va a descubrir. Son infiltrados que parecen del pueblo, pero no son. Son espías. Vea lo grave de este tema. Me faltan 3 puntos más y terminamos. Los Eres Rab están infiltrados en los hijos de Israel. Los Eres Rab no soportan la Kabbalah. Los secretos de Hashem no se adaptan a sus almas de los Eres Rab. Ellos no soportan el nombre de Hashem. Por eso les salió mal lo del becerro de oro. Por eso que del becerro de oro todo le salió mal a esta gente. Porque como son infiltrados, son falsos, son brujos, son topos, son infiltrados, son espías, son gente perversa que solo querían averiguar los poderes de Moisés, según nos indica la Torá, y les salió todo mal. El Creador mire, se abrió la tierra y el Eterno lo hizo, enterrado los hizo el Creador. Cuidado, mire. Entonces vemos cómo acaban los enemigos de Israel. Ya lo hemos dicho en varios videos aquí en TikTok, cómo acaban estos enemigos de Hashem. Por eso fueron destruidos y la tierra se los tragó. Mire qué terrible, mire cómo acaban los enemigos del Estado de Israel. Mire usted cómo acaban los enemigos de Hashem, cómo acaban los enemigos
de los hijos de Israel o de los Bené Israel. Mire, amado amigo, ¿se da cuenta usted quiénes son los Eres Ja? Extranjeros o residentes o gentiles o egipcios extranjeros fueron que se mezclaron, repetimos, cuando Israel salió de Egipto, ellos se mezclaron, pero el error que Moisés cometió es haberlos aceptado. Y el Creador, en Éxodo 32, el Eterno le reclama a Moisés, el pueblo que sacaste, le dice, mire, mire, el Eterno molesto. El pueblo que sacaste, cuando habla de pueblos, se refiere a esos grupos gentiles, mire, extranjeros, prosélitos, gente que no son judíos. Los prosélitos son los que no son judíos y se convierten al judaísmo. Mire, pero el corazón lo tienen podrido y solo se meten, se convierten al judaísmo para buscar información, buscar cómo funciona el Estado de Israel, cómo trabaja, cómo es eso de Israel. Cuidado, mire, todas estas personas hay en Israel, hay y a montones. Los Eshab, los extranjeros, los topos, egipcios, infiltrados, los espías. Los ve en Israel hoy en día. Vea las noticias usted, cómo se están manifestando los Eres Ja, enemigos del pueblo judío, enemigos del pueblo de Israel. Son topos, repito, topos. Son infiltrados, son espías, son gente maldita, gente perversa que solo se infiltran en medio del pueblo de Israel para hacer daño. Pero, mire, el Creador tiene el ojo puesto sobre ellos y no se van a escapar. Tarde que temprano, el Eterno los va a descubrir y los va a avergonzar y van a ser enterrados como fueron estos grupos ahí, mire, cuando el becerro de oro. Cuidado, mire, nadie puede engañar al Creador, hermano amigo. Nadie puede manipular al Creador. Él es el único Dios verdadero. Isaías 45:22 dice que no existe nadie como Él. Él es el único Dios. Mire, y Él va a descubrir esta gente. Tarde que temprano, el Creador les va a dar su pago. Les va a dar su pago. Esto así es. Nadie se escapa. Nadie. El Eterno, mire, es como un radar. Mire, él es más que un radar. Solo estamos poniendo un ejemplo para que vea el poder del Eterno. Imagínense que hay más de 8 billones de personas en el planeta y Él sabe los pensamientos de todos, todo lo que la gente está pensando, todo lo que están haciendo, todo lo sabe Él. Ya no vas. ¿Cómo el Eterno no se va a dar cuenta de estos grupos negativos que están en Israel? Obvio, Él sabe. Nadie se escapa de él. Amado mío, qué linda es la Torah. Vea, mira cómo la Torah nos protege a los hijos de Israel, cómo el Eterno protege a los que son de él y los que creen en él. Que aunque usted no sea judío, usted cree en él, también usted está protegido por él, porque él ve su corazón. Y usted viene siendo un Melech Noah, que cree en el Dios de Israel. Mire, en el Dios de Abraham, de Isaac, de acá, mire, en el Todopoderoso, amado mío, muchas gracias por ver nuestros cortos videos. Un saludo a la distancia, los que están en Sur Centroamérica. ¿Y por qué saludo yo a los de Sur Centroamérica y Europa? Porque de allá nos ven. Este canal es pequeño, pero tenemos reportes que nos ven de Sur Centroamérica, de Estados Unidos, de Europa, hasta de Israel nos ven. Por eso siempre les mandamos un cordial saludo a los que nos ven. Shalom Alejem, un saludo y, amado amigo, nos vemos en el próximo video. Faltuf.